Sobre las elecciones judiciales, en este momento este tema todavía se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, que la primera fase que está a cargo de la Asamblea Legislativa todavía no ha concluido. Es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa en el entendido que el Tribunal Supremo Electoral no puede avanzar en un proceso de elecciones judiciales si la Asamblea Legislativa no ha remitido la lista de las y los candidatos elegidos por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Entonces, esto es una responsabilidad en este momento de la Asamblea Legislativa, que a propósito ya lleva cerca de un año ya de retraso en este proceso electoral, elecciones judiciales. Ahora, ¿qué va a pasar si es que esta primera fase no avanza en la Asamblea Legislativa? Va a llegar julio, va a llegar agosto, y en agosto prácticamente pues el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer la convocatoria para llevar adelante elecciones primarias donde van a participar los partidos políticos para elegir a sus binomios presidenciales. A partir del momento que el Tribunal Supremo Electoral lance la convocatoria a elecciones primarias, pues prácticamente los bolivianos y bolivianas vamos a tener la certeza de que en qué mes se va a realizar las elecciones nacionales, donde tenemos que ir a elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Entonces, a partir del momento del lanzamiento de las elecciones primarias, ya son fechas calendarios que van a ir encadenadas entre sí. Elecciones primarias lanzarse en agosto, 4 meses antes del día de las elecciones primarias. Posterior a ese tiempo, otros 4 meses para lanzar la convocatoria a elecciones nacionales. Entonces, los tiempos prácticamente se están acortando tanto para el Tribunal Supremo Electoral como para la Asamblea Legislativa. Es decir, que si la Asamblea Legislativa no concluye esta primera fase de las elecciones judiciales, pues los bolivianos no tendremos otra opción que ir a elecciones judiciales en 2026, porque no podrían atravesarse 2 procesos electorales en el mismo año. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha convocado a los representantes de las agrupaciones políticas a un encuentro que todavía no tiene fecha, con la finalidad de la posibilidad de aplazar las elecciones primarias dentro de los partidos políticos. ¿Cuál es su análisis con referencia a esta propuesta? Bueno, esta convocatoria a una reunión multipartidaria, se ha llamado, es una reunión de partidos políticos para analizar algunos temas, pareciera ser tardía, ¿no? Se pretende analizar la anulación de las elecciones primarias por el tema de costos. Sin embargo, hay que recordar y reiterar que una reunión de partidos políticos, de líderes de partidos políticos, no va a definir la modificación a la ley 1096. La modificación a la ley 1096, que podría anular las elecciones primarias, dependerán también de la Asamblea Legislativa. Y a este paso los plazos son muy cortos. No creo que francamente la Asamblea Legislativa pueda sancionar un proyecto, una modificación de la ley 1096 y se prevea la anulación de las elecciones primarias. A este paso, el Tribunal Supremo Electoral tendrá la obligación de lanzar elecciones primarias en el mes de agosto de 2024. En el marco de su experiencia, ¿cree usted que todavía existe la posibilidad de llevar adelante con normalidad el proceso de elección de nuevas autoridades para cargos en el Poder Judicial? Y ya le digo, ¿no? En este momento no depende tanto del Tribunal Supremo Electoral, sino de la Asamblea Legislativa, que lleva adelante la primera fase. Si la Asamblea Legislativa continúa en ese retraso de que hoy día se reúne, mañana también, y no van a llegar a la elección por 2/3 de las y los candidatos, pues prácticamente ese tema va a quedar congelada en la Asamblea Legislativa y ellos tendrán que prever a futuro la realización de este evento, porque definitivamente si el Tribunal Supremo Electoral no lanza la convocatoria para elecciones primarias en el mes de agosto, que es un mandato constitucional, mandato legal de la ley 1096, pues estarían incurriendo en un incumplimiento de deberes, ¿no? En este momento el tema de elecciones judiciales todavía está en la responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
Si la Asamblea Legislativa no consolida esa lista de candidatos y candidatas y los remite al Tribunal Supremo Electoral en los tiempos prudentes, pues prácticamente ellos serán los responsables de que estas elecciones judiciales tengan que realizarse en 2026, porque acuérdense, en 2025 se realizan elecciones nacionales y en 2026, hasta en el primer trimestre, se va a llevar adelante las elecciones subnacionales. Entonces, estos calendarios no pueden atravesarse por otros calendarios electorales de alcance nacional como son las elecciones judiciales. Entonces, las elecciones judiciales, si es que se siguen retrasando, se realizarán en el 2026 después de que concluyan las elecciones nacionales, las elecciones subnacionales. En la eventualidad de que en el legislativo tengamos la lista de preseleccionados, aproximadamente ¿cuánto tiempo podría tomarle al Tribunal Supremo Electoral organizar todo el proceso logístico, operativo, con miras a que en esta gestión se lleven adelante las elecciones judiciales? Estamos hablando de un tiempo mínimo de alrededor de 120 días, a partir del momento que ellos, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, reciba las listas de las y los candidatos del órgano judicial, ellos van a tener alrededor de 120 días. ¿Podría reducirse a 90? Posiblemente, por la emergencia, tal vez, no lo sabemos. Sin embargo, el tiempo prudente para llevar adelante un proceso electoral de alcance nacional, como son las elecciones judiciales, es de por lo menos 120 días. Se estaba hablando de alrededor de 150 días. Ahora los tiempos apremian, podrían realizarlo en 120 días, pero hablar de un proceso electoral en menos tiempo es prácticamente poner en riesgo el proceso electoral y los resultados que vayan a salir del mismo. Muchas gracias. Latitud Bolivia.